que me permites y me das la oportunidad, y para mí es un honor y un privilegio, Padre, poder estar al frente, porque voy a compartir la palabra que ya ha sido dada a través de todo este tiempo, sabiendo que la Biblia, Señor, en un periodo de 1500 años fue revelada y plasmada, Señor. Y para mí es un privilegio, un honor poder compartir su palabra, Señor, aún sabiendo que hay responsabilidad, Padre. Ruego, Señor, que me dé la ayuda a través del Espíritu Santo, teniendo la confianza que desde que comenzamos, Señor, a bosquejar este mensaje a través de la ayuda del Espíritu Santo y su dirección, sea usted quien hable, Padre eterno. Pido esto, Señor, únicamente en el nombre de Cristo Jesús, y que la iglesia, Padre, pueda estar presta a su palabra, Señor, con toda la atención y con todo el respeto debido, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oro en esta mañana. Amén. Amén. Tome su lugar, hermanos. ¿Ya tenemos audio? Bien, creo que ya. Y vamos a iniciar esta mañana, como cada 8 días que tenemos esta oportunidad de estar al frente. Vamos a meditar en este mensaje titulado Cristianos sin doblez. Y el día de ayer, yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de analizar el WhatsApp de la iglesia, donde estamos todos los de la iglesia. Y yo, sin mentirles, en esta semana estuve trabajando sobre el mensaje y lo tenía titulado Cristianos genuinos. Y ayer que el hermano Alfonso envió ese WhatsApp, yo había mirado esa publicación de la iglesia Grace, y la verdad, cuando lo volví a mirar, te quebranta, porque eso es lo que necesitamos hoy en día. ¿Cuántos miraron ese pequeño video, hermanos? Eso es tremendo, hermanos. De repente, a mí en lo personal, me es un reto, y aparte avergüenza saber que no somos esos cristianos genuinos. Y no es por decir, hermanos, de aquí va la pedrada para allá, en ningún sentido, porque hasta a mí me confronta esa situación. Y bueno, hermanos, cambié el título y le puse Cristianos sin doblez, que al final de cuentas va en el mismo sentido, va con el mismo propósito, y la intención es podernos sacudir, despertar de nuestra vida somnolienta espiritual, porque es donde estamos dormidos, y porque no somos tan fieles como deberíamos de serlo. No estamos tan despiertos en las cosas del Señor como deberíamos de estar, los hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo se expresó de la persona de Natanael, un verdadero israelita. Es como si alguien en este momento dijera: mi hermano o mi hermana Luz es una verdadera cristiana, es una genuina cristiana. Pero esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo referente a la persona de Natanael, en quien no hay engaño. En otras palabras, podemos sentir que en la vida de Natanael no había doblez. No había doblez en su corazón, como lo puede ver hoy en día en nuestras vidas. Y para comenzar este mensaje, introduciéndonos y para podernos poner en contexto, voy a hablar referente a esta palabra sin doblez, y voy a hablar este mensaje de la vida de un hombre llamado John Harper, que lo tenemos ahí en pantalla. Muchos dirán: bueno, ¿quién es él? Bueno, este varón nació el 29 de mayo del año 1872. Dice que en Houston, Renfrewshire, en Escocia. Y dice que aceptó la fe cristiana de sus padres a la edad de 14 años, a una edad muy temprana. Los que tuvimos la oportunidad de nacer en cuna cristiana, aunque nacimos en cuna cristiana, no quiere decir que éramos cristianos ya. Yo nací más o menos a la edad de 13, 14 años, también recuerdo, cuando venía un pastor llamado David, mis hermanas Xochitl sí lo recuerda, y su esposa, Sara o Saraí,
y ella nos presentó a Cristo y nos hizo la invitación. Entonces, yo nací también aproximadamente en esa edad, hablando espiritualmente, pero este varón también aceptó a la edad de los 14 años las enseñanzas de su padre, y dice que comenzó a predicar a los 18 años. A los 18 años comenzó a predicar. 4 años después, hermanos. ¿Cuántos años tenemos que hemos nacido de nuevo y cuánto has compartido la palabra de Dios? ¿Cuándo te has parado al frente y has compartido un mensaje no propio sino de parte de Dios? Algunos tenemos toda una vida y no lo hemos hecho. Y mi pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando entonces? John Harper, 4 años después, estaba al frente de una iglesia pastoreando con una gran responsabilidad, y este hombre, aparte de ello, mis hermanos, él no tenía ningún recurso donde él dijera, bueno, a mí me están apoyando. No, hermanos, no, nada de esto. Él simplemente comenzó a predicar, y para poder sostenerse, él trabajaba en un molino haciendo labores manuales, hasta que un pastor bautista de apellido Carter lo escuchó predicar y lo puso a trabajar en el ministerio en Govan, Escocia. ¿Cuántas veces queremos decir, bueno, es que yo para poder servirle al Señor necesito recibir apoyo o subsidio de alguien, o de una iglesia, o alguien que me esté apoyando? A veces es una ideología errónea la que tenemos en mente, hermanos. Más que por el dinero venimos a servir al Señor. Ese es el propósito, servir al Señor. Yo sé que Dios es fiel y se va a encargar. Ustedes lo decían en las gratitudes. Les ha bendecido, nos ha dado una vida digna. Y la palabra dice que no ha visto a ningún justo desamparado, ni a un hijo de Dios que mendigue pan. Y eso lo podemos creer, hermanos. Usted, yo creo que no se quedó sin cenar anoche. Así tenga una cena muy balanceada, pero probó alimento, hermanos. Pues este varón trabajaba desinteresadamente, y en el año de 1897 se convirtió en el pastor principal de la Iglesia Bautista Camino a Cachemira en Glasgow, Escocia. Y dice, bajo su cuidado la iglesia creció rápidamente. Tenía 25 miembros y llegó a 500 miembros. Esto lo llevó a que ellos se pudiesen mudar a un local mucho más grande. Esto me recuerda, hermanos, a la vida de Charles Spurgeon, que comenzó también a una edad muy temprana a predicar el mensaje, y que cuando es usado con poder a través del Espíritu Santo, Dios hace crecer la obra. A veces es necesario dejarse usar, que es lo que a veces no queremos nosotros, dejarnos usar. Limitamos el tiempo para Dios, no le queremos dar ese tiempo. Hace un momento yo escuchaba, hermanos, con nuestro hermano Alfonso aquí a deshoras, queriendo que todo esté bien. Eso es bueno, hermanos. Pero los otros, ¿qué? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Dónde están sus ministerios? ¿Qué están haciendo? Si hay algo que es muy importante dentro de la iglesia, y últimamente lo estamos reflejando, es la oración. Y no venimos a la oración, hermanos. No venimos a la oración. Yo no sé dónde está el verdadero cristiano genuino que se dice ser un hijo de Dios, que ora en su casa, pero que no viene a orar a la iglesia. No sé qué está pasando. Necesitamos ser cristianos sin doblez, cristianos sin falsedad, sin fingimiento, sin simulación. Así es como debemos de ser hoy en día, porque estamos en tiempos difíciles, hermanos. Lo que se está viviendo, lo que se está anunciando, lo que estamos viendo, todos los desastres, están anunciando que Cristo regresa. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia sigue dormida. ¿Por qué escogí este varón llamado John Harper? Porque él también, hermanos, él también estuvo en el Titanic. Y hay un libro narrado, El último héroe del Titanic. Por eso escogí ese varón. Por eso lo tenemos ahí en pantalla. Porque puedo ver que a través de su vida,
fue un cristiano sin doblez. Dice que George Harper fue uno de esos pasajeros, pero el día fatídico o el día siniestro, que fue el domingo 14 de abril del año 1912, dice que el clima estaba agradable, el mar estaba en calma, y dice que Harper asistió al servicio de la iglesia para los pasajeros. Pero también cuentan que una persona allegada en la tarde pudo mirar a Harper hablar con la gente sobre el evangelio. Estaba perdiendo su tiempo, aún sin saber lo que venía horas más adelante, mas sin embargo él estaba compartiendo el evangelio. Pero esa noche golpeó el Titanic, el iceberg, a las 11:40 de la noche, y en ese entonces se emitió una llamada para que los pasajeros abandonaran sus camarotes. Harper envolvió a su hija de 6 años en una manta, y escuche bien lo que le dijo: algún día la volvería a ver, algún día. Y se le encargó a su hermana, algunos dicen que también pudo haber sido su sobrina, que viajaba con ellos, y se aseguró que se subieran en un bote salvavidas. Yo creo que en ese momento estaba haciendo una despedida. Algún día nos volveremos a ver. La confianza, la seguridad que tenía que era un hijo de Dios y era salvo. Y aquí la pregunta sería para nosotros: ¿somos salvos? ¿Tenemos la confianza de ser salvos? Porque él simplemente se despidió. Dice otro sobreviviente, de acuerdo a este libro, que recordó claramente haber escuchado gritar a Harper: mujeres, niños e inconversos en los botes salvavidas, como diciendo: vayan y abórdenlos. Luego dice que corrió a lo largo de la cubierta suplicando a la gente que se volvieran a Cristo. Y él citó Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que gritaba Harper: cree en el Señor Jesucristo. Y dice que reuniendo a la gente a su alrededor en la cubierta, se arrodilló y levantó los brazos en oración. Pero cuando el barco comenzó a hundirse, saltó a las aguas heladas, y sabiendo que no podía sobrevivir mucho tiempo, se quitó el chaleco salvavidas y lo arrojó a otra persona diciéndole: necesitas esto más que yo. Él sabía a dónde iba. Tenía la seguridad que era salvo, no por sus fuerzas, sino en Cristo. Por eso se quitó el chaleco y se lo arrojó a alguien más. Necesitas esto más que yo. Y aquí viene el propósito del mensaje de esta mañana, hermanos. ¿Cómo soy? Pregúntese: ¿cómo soy? ¿Soy con doblez o soy sin doblez? ¿Cómo soy? Vamos a analizar entonces 3 conceptos de esta palabra doblez. Y el primero de ellos: un mártir sin doblez. Ese es nuestro primer punto: un mártir sin doblez. ¿Cuántas veces has mostrado tu doblez delante de Dios? Según tu conveniencia. Porque así nos hemos doblado, hermanos, según nuestra conveniencia. Si nos hemos invitado a la iglesia, depende si no tienes trabajo, si no tienes otro compromiso, si no tienes otra prioridad, pero ahí mostramos nuestro doblez. Y si va a nuestra conveniencia, ¿quiénes somos? Y para que usted pueda entender este concepto, le recuerdo el doblez o el pliegue que tuvo el apóstol Pedro. Aun cuando Jesús le había dicho: el diablo os ha pedido para zarandearlos. Pero ¿cómo contestó Pedro atrevidamente? ¿Qué dijo Pedro? Lucas 22:33.
Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es fácil hablar, es fácil comprometerse, es fácil decir, pero lo difícil es cumplir. Lo difícil es ser un cristiano sin doblez. Podemos darnos cuenta que Jesús lo estaba preparando, porque Jesús dijo: yo he rogado por ti para que no seas sacudido, pero si fueses sacudido, vas a regresar con tus hermanos para confirmarlos. Mas sin embargo, sus palabras fueron prontas, diciendo: puedo ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El doblez de Pedro fue la gran negación, hermanos. Ese es su doblez de Pedro, la gran negación. Porque cuando él estaba en el patio del sumo sacerdote, como lo dice en Mateo 26, 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negando delante de todos, diciendo: no sé lo que tú dices. Ahí estuvo su primer doblez. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué difícil es poder ser un cristiano con doblez. O también qué fácil puede ser negar al Señor en cualquier circunstancia. Y uno puede decir: ¿cómo es que Pedro hizo esto? Pues también mostró su doblez, hermanos. Versículo 75 de Mateo 26. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y nos sentimos tan bien, tan relajados, tan quitados de la pena. Pero Pedro, cuando entendió que falló, dice que lloró amargamente. Yo no creo que hemos llorado amargamente por haberle fallado al Señor, por haberle sido tan infiel en venir a la iglesia, por haberle sido tan infiel de no tener ningún ministerio en la iglesia, por hacerle tan infiel de no compartir su mensaje. No lloramos amargamente, no nos sentimos mal, al contrario decimos: qué bien que lo hagan otros, ellos tienen el tiempo, yo no, y esa es mi justificación. Pero delante de Dios no hay justificación. Algún día daremos cuenta qué hicimos con nuestra vida, qué hicimos con nuestras habilidades, qué hicimos con los talentos que el Señor nos dotó. Daremos cuenta. Espero no escuchar siervo inútil y ser arrojado. El ejemplo sin doblez, en un momento crucial de su vida, y estando casi en las mismas condiciones que su maestro Jesús, y que la Biblia lo nombra como el primer mártir, y me estoy refiriendo a Esteban, que casi fue el mismo panorama, mismo contexto que pasó Jesús, pero él no mostró doblez. En ningún momento se atemorizó diciendo: ¿qué va a pasar de mi vida? O decir: prefiero negar a Cristo. Pero no, fue un cristiano sin doblez Esteban. Hechos 6:8 nos dice: y Esteban, lleno de gracia, o sea, del favor de Dios, y dice: y de poder, hacía grandes prodigios, en otras palabras, grandes milagros y señales entre el pueblo. Hermanos, cuando se es un hijo de Dios, es imposible no mostrar su verdadera esencia. Si usted es un hijo de Dios, no lo va a poder ocultar. Usted, por donde vaya, hasta su caminar será diferente que el de afuera, cuando es un verdadero hijo de Dios.
de la vida de Esteban, difícilmente se podía dejar de ver todas esas cosas que él hacía. ¿Y saben por qué? Porque Esteban estaba lleno del favor de Dios y del poder, por eso él podía hacer esas señales. ¿Alguna vez te han pedido que ores por alguien? Que la gente pueda mirar, es que él es diferente, es que a él Dios sí lo escucha, es que a él está más cerca de Dios que nosotros. Y la gente dice, ora por mí. Si nunca te han pedido, es una satisfacción que alguien te diga. Porque la gente puede ver, mis hermanos, las señales que muestras, no propias, porque uno refleja únicamente a Cristo. Porque nosotros debemos ser la luz. Para eso nos estableció aquí en la tierra. Vosotros seréis la luz del mundo. Y eso es lo que debemos de ser, la luz de Cristo. Este varón, hermanos, prácticamente podemos entender que este despertó en los demás, quizá que eran los fariseos y todos ellos, la envidia, las raíces de amargura, el celo y todo lo que ellos podían traer en su corazón. Eso es lo que miraron. Por eso, hermano, te vean a ti contento, con una paz, con una tranquilidad, hermanos. Es que eso es todo lo que le falta a ellos. Pero tú estás dotado de todo ello, no por tus méritos, sino porque el Espíritu Santo está morando en tu vida. Dice Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos. Estos libertos eran judíos, o eran hijos de judíos con romanos también. Y luego dice los de Cirene, que también eran judíos, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, dice, disputando con Esteban. Siempre te vas a encontrar situaciones así, hermanos. Jamás si alguno va a querer disputar, incluso dentro de la misma iglesia, con uno mismo. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Sin embargo, él nunca pasó por su mente el mostrar el doblez como lo hizo Pedro en un momento de su vida. Esteban no, hermanos. Dice, a pesar de que quizá estuvo solo en el proceso, y me refiero a que no estaban sus hermanos, y dice que comenzaron a acusarle, comenzaron a decir muchas cosas. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿A poco no les parece lo mismo que hicieron con el maestro? Contrataron gente, testigos, porque así decía la ley, cuando menos 2 testigos, pero estos contrataron testigos que fueron sobornados. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo que hicieron con Esteban. Y aquí yo haría una pregunta: ¿qué harías en un momento así de decisivo? ¿Qué harías, hermano? Saber que todos vienen en contra de ti, saber que todos están en contra de tu persona, de lo que estás haciendo y de lo que estás diciendo. ¿Cuál actitud tomarías? ¿La de Pedro o la de Esteban? ¿O qué hizo el pastor Harper cuando se emitió la llamada para que los pasajeros abandonaran sus camarotes? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué dice que debemos de hacer? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esteban no renegó, no mostró doblez, sino que se puso en la postura, diciendo que se cumpla la voluntad de Dios, porque es perfecta en mi vida. Y eso me anima, mis hermanos, que yo voy a ser un cristiano sin doblez. Si usted ama a Dios, venga lo que venga, todo es para bien. Siguiente punto: un rostro sin doblez. Recuerdo yo hace tiempo, hermanos, que yo prediqué
donde dije que nuestra cara o nuestro semblante es nuestra tarjeta de presentación, porque en ella manifestamos molestia, alegría, tristeza, enojo, etcétera, etcétera. Entonces, un semblante decaído es motivo de desesperanza, pero si tu rostro no tiene señal en la parte donde se dobló, es que tu corazón está en paz, como lo dice en la palabra de Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. Hay algunos que podrán pasar muchas cosas, pero quedará la señal y el doblez, pero esto no te perjudica, porque tienes una madurez espiritual para saber caminar, para saber discernir, para saber entender que las cosas a veces vienen por parte de un tercero o por parte del enemigo. Y podrás caminar sin doblez, y las circunstancias en tu vida podrán reflejar lo que dice Proverbios: el corazón alegre hermosea el rostro. Dice el dicho: al mal tiempo, buena cara. Usted recuerda a Caín, el hijo de Adán y Eva. Él en un momento de su vida mostró lo que dice Proverbios 15:13, pero la parte B, el dolor del corazón, el espíritu se abate. Entonces, cuando tú estás mal aquí en el corazón, porque del corazón salen todos los sentimientos, si yo estoy mal, voy a reflejar eso hacia afuera. Hasta voy a hablar con amargura, ¿sí? Voy a murmurar, voy a hacer todas las cosas que pueden emanar de un corazón lleno de amargura, enraizado en todas las cuestiones que no edifican a nuestra vida. Y más o menos así se puso Caín, porque el rostro de Caín mostró la señal en la parte donde él se dobló, pero el causante de su condición fue él mismo, hermanos, él mismo. Porque no fue genuina su ofrenda a Dios de lo que presentó del cultivo de la tierra. No fue con esa entrega, con ese amor, con esa devoción. No fue con las primicias. Simplemente agarró de lo que tenía. Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y dice, y se ensañó. Caín fue el que se ensañó, o sea, se enojó, dice Caín, en gran manera, y decayó, o sea, él se puso triste su semblante. Cómo las circunstancias a veces influyen en nuestra vida. Pero lo que estaba haciendo Caín no era lo correcto. Dice la Biblia en lenguaje sencillo en Génesis 4:7, si haces lo correcto, siempre te aceptará con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Por eso Dios nos dio la libertad de albedrío, para que yo decida. Usted puede decidir, pero si decides bien, qué bien haces, acertaste. Pero si decides mal, estás dando la pauta para que el enemigo de ello haga escarnio, hermanos, para que se aproveche de esa situación. Termina diciendo este versículo: no te dejes dominar por él. Todos sabemos en qué termina esta porción de la Biblia. El rostro de Caín manifestó su enojo, pero su acción fue fatal en contra de su hermano Abel. Por eso Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas. Caín no terminó en contienda, terminó en un homicidio. El matar a su propio hermano, porque prácticamente su rostro lo reflejaba. La señal estaba plasmada en su semblante, en lo que él hacía. Pero volvamos a nuestro personaje central. ¿Cuál fue la señal en la vida de Esteban?
que no solamente dobló a los judíos libertos, a los de Cirene, a los de Alejandría, sino que ahora cuando fue arrebatado, estaba ya frente al concilio. Ahí estaba Esteban ya. Pero escuche, ¿cómo era su rostro de él? Hechos 6:15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo no sé cómo puede alguien expresar eso y decir que era un rostro como de un ángel, porque a lo mejor no podemos entender, hermanos, cómo podría ser ese semblante. Podemos entender un poco abiertamente cuando Moisés bajó del monte y su rostro resplandecía. Eso lo podemos entender, que aún tuvo que cubrir su rostro porque reflejaba, iluminaba. Y ahora entonces preguntaría, ¿cómo es nuestro rostro? ¿Cómo te ven por lo regular? ¿Cómo te ven en casa tus hijos? ¿Cómo te ven por la calle las personas? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cuál es tu rostro? El rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Yo quiero pensar al decir como un rostro de un ángel, era hermoso, apacible, tranquilo, transmitía la paz. Que a lo mejor, como le dijeron a Jesús, es que no le encuentro nada a este hombre. No le encuentro nada, pero nada de malo. Entonces, Esteban transmitía un resplandor sobrenatural que atestiguaba a cuantos miraban su rostro. La calma divina que había en su interior se reflejaba al exterior. Todos aquellos estaban molestos y él con una gran pasividad ante el concilio, aún acusándole, aún diciéndole de todo, y él reflejaba en su interior una tranquilidad, pero lo expresaba al exterior. ¿Qué señal hay en tu vida como cristiano? ¿Tu rostro qué refleja? Ahora, la señal del rostro del pastor Harper, ¿qué reflejaba? ¿Qué reflejaba? ¿Temor? ¿O angustia? ¿Desesperación? Pero a lo mejor él lo reflejaba por los rostros de los que estaban ahí, de las personas que eminentemente iban a morir sin Cristo. Por eso andaba desesperado el pastor Harper. No porque él no pudiera transmitir la paz que ya tenía en su corazón, sino que miraba la desesperación de esas personas que iban a morir sin Cristo. Por ello no dejó de compartir desde esa misma tarde, el 14 de abril de 1912, queriéndoles bendecir sus vidas, como lo dice en el Antiguo Testamento referente a una bendición arónica que es para su pueblo. ¿Cuál es esa bendición arónica? Números 26-24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermosa bendición arónica. Y ponga en ti paz. Es un rostro que debemos de tener como hijos de Dios. Tercero, una culminación sin doblez. Esteban dio un gran discurso, no para justificarse, sino para confrontar a los del concilio en su astucia o en su malicia, en la manera de obrar. Así es como los confrontó, en su astucia o malicia. Hechos 7:54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban dio todo un argumento desde el Antiguo Testamento hasta Cristo, hermanos. Un argumento en el cual lo único que esta gente, cuando lo oyeron, se enfurecieron más. El problema es que se enfurecieron aquí en el corazón, porque en el corazón, hermanos, emanan todas las emociones, y ellos se enfurecieron ahí en su corazón. Ese fue el grande problema, y dice: crujían los dientes contra él.
Estaban esperando ese momento de poder lanzarse en contra de Esteban. ¿Y saben qué? Es que a nadie le gusta escuchar la verdad de las cosas o de las situaciones. Siempre nos molestamos por nuestro doblez de malicia que tenemos en el corazón y nos inconformamos, como le sucedió a todos los que escucharon en ese momento a Esteban. Hechos 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué podía hacer un solo hombre? ¿Acaso no podía uno o dos? Pero dice, arremetieron contra él. Era tanto su molestia, era tanta su malicia en su corazón que se inconformaron de todo. Tú podrás hablar muchas cosas de bien, hermano, pero alguien que no te aprecia para bien lo tomará todo en contra. Y es porque tiene un corazón oscuro, entenebrecido totalmente. Jesús, hermanos, fue al contrario que Esteban. ¿Por qué digo al contrario que Esteban? Jesús no defendió su causa. Solo se mantuvo callado, porque no era necesario. La malicia y la astucia de los sacerdotes mostraban su doblez verdadero de maldad que había en su corazón. Por ello la palabra dice referente a Jesús cuando no se defendió en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10 de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fíjense lo que hizo. ¿Y por qué? Todo esto por amor. Sigue diciendo el pasaje, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo tenía un propósito. La culminación sin doblez. Jesús tuvo que ir también a la muerte, pero traía un propósito, el ver linaje, el vivir por largos días. ¿Quién? Nosotros, por una eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esteban terminó dando a entender lo contrario de lo que se siente. No mostró su rabia, no mostró su molestia ni su ira, sino todo lo contrario. Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Y dijo estas palabras en Hechos 7:59. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una culminación sin doblez. Terminó su vida. Pero en ningún momento dijo, no quiero morir. No. ¿Qué mostramos nosotros en momentos así? ¿Sacamos nuestra naturaleza caída? ¿O damos a entender lo contrario? Amor al que no tiene y perdón al que se necesita dar. ¿Mostramos eso? El pastor Harper mostró amor a toda esa humanidad que iba en el Titanic y que no dejó de compartir aún estando en las aguas gélidas o en las aguas heladas. Y él gritaba, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto nos enseña a nosotros que debemos ser cristianos sin doblez y en vez de responder con molestia o agravio, tomemos el consejo de Proverbios 15:23. El hombre se alegra con respuestas de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo piensa para responder. Concluyo el mensaje, hermanos. Dice que la portada de un periódico cristiano contó la historia del pastor Harper. La historia no termina aquí, así decía en el periódico. El sobreviviente salvado.
Dice que 4 años después, un joven escocés llamado Águila Webb se puso en pie en una reunión en Hamilton, Canadá, y dio el siguiente testimonio: soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva, solo en un mástil, esa noche horrible, la marea trajo al pastor John Harper cerca de mí. Hombre, me dijo, ¿eres salvo? No, dije, no lo soy. Él respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, dice, le trajeron de vuelta un poco más tarde. Y él le dijo, ¿eres salvo ahora? No, le dije, no puedo decir aún con certeza que lo soy. Volvió a decirme, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y poco después, él se hundió, y allí solo en la noche, en medio de un inmenso mar alrededor de mí, creí. Soy el último convertido por la predicación de John Harper. Dios quería que el increíble testimonio de Webb fuera compartido, pues fue una de las pocas personas que fueron sacadas del agua esa noche para unirse a los sobrevivientes en los botes salvavidas. Antes de desaparecer bajo el mar helado, John Harper compartió por última vez el mensaje de salvación. Cristo quiere ser compartido para que la gente no siga muriendo sin saber a dónde ir. Como ese joven Webb que estaba sujeto del mástil y que Harper insistió una y otra vez saber si era salvo, porque entonces tendría vida, como lo dice el mismo Jesús en Juan 10:10, la parte B y versículo 11. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es la aplicación a este mensaje, hermanos. Finalmente, cuando comenzó la hipotermia, John Harper se hundió bajo las aguas y pasó a la presencia del Señor a la edad de 39 años, el día 15 de abril del año 1912. Y mi pregunta sería esta mañana, ¿qué tan genuinos somos? ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde que se la entregaste a Cristo? ¿Cuántas veces has compartido tu fe a alguien? ¿Has platicado con alguien que va a morir y le has dicho, cree en el Señor Jesucristo? Harper, conscientemente de lo que se le aproximaba, pero en ningún momento se dijo, ¿para qué abordé ese transatlántico moderno? Se preocupó por preguntar a los demás, ¿eres salvo? Porque él tenía la convicción firme a dónde iría después del último aliento de vida, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a Filipenses capítulo 1, del versículo 20 al 23. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, que teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar hombres desde el Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos que fueron cristianos sin doblez, cristianos genuinos, que entregaron su vida en amor, sin reserva, sin limitaciones, sabiendo que aún en momentos de riesgo y en peligro, en ningún momento claudicaron, sino que sabían en quién había creído.
y que era fiel para ellos. Pero, oh Señor, que nosotros como Iglesia Casa de Paz dejemos de ser cristianos, Señor, conformistas, tibios, cristianos de dos decisiones. Ayúdanos a ser cristianos genuinos, Padre, y que no solamente escuchemos mensaje cada 8 días y lo tiremos por la borda. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que le siga bendiciendo.